Listo, hermosos. Entonces, les voy a pedir que por favor, Samu Fajardo me ayude leyendo la introducción que ya la estamos viendo ahí en la pantalla. Profe, todo así. Sí, por favor. Dice, la Edad Media fue un largo periodo de la historia que abarcó aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. En este tiempo, la literatura reflejó los valores, creencias, temores y esperanzas de una sociedad profundamente influida por la religión cristiana. La literatura medieval nos permite conocer cómo pensaban y vivían las personas de la época y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe, la justicia y el honor y el amor por Dios y por el prójimo. Muchísimas gracias, Samu. Entonces, mis hermosos, lo primero que podemos evidenciar es que claramente, pues la Edad Media fue un largo periodo, ¿no? Fue desde el siglo V hasta el siglo XV. Entonces, imagínense en toda esa cantidad de años. Claramente en este momento la literatura se ve muy influenciada por el tema religioso, ya que la religión básicamente era la que tenía como, podemos decirlo, el poder general. No solamente se preocupaba por enseñar la literatura, sino que también era la encargada como ejercer un tipo de gobierno dentro de la sociedad. Entonces la influencia era bastante fuerte, como que todo el tiempo estaban diciendo qué se debía hacer en forma general. No tiene el enfoque que tiene hoy en día, que es netamente la Biblia, Dios, la iglesia y todo el tema que concierne como tal a la religión, sino que estaban más inmersos en todo el tema del gobierno, ¿vale? Por eso es que su influencia pues era bastante fuerte. Seguimos. Los objetivos del día de hoy. Número uno, conocer el origen y evolución de la literatura medieval. Dos, identificar sus principales características y tipos. Tres, reconocer la influencia de la religión en los textos literarios. Y cuatro, apreciar el valor espiritual, moral y artístico de las obras medievales. Como siempre, hermosos, hacerles la invitación, por favor, ingresen, revisen su módulo, lean. No se queden solo con lo que vemos acá, también investiguen otras cosas, porque acá hay muchísimo para aprender, pero pues ustedes saben que aquí no lo vamos a abarcar todo. Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo me olvidó cómo se llama, la idea fundacional. Espérenme, porque es que esto no me deja verlos. Ya los. Juan Ángel, ayúdame, por favor. Juan Ángel, no te escuchamos. Listo, pero ya voy a leer. Idea fundacional. La literatura medieval nace y se desarrolla con un propósito profundamente espiritual: glorificar a Dios, educar al alma y formar al ser humano en la virtud cristiana. En medio de una sociedad marcada por conflictos, enfermedades y cambios, la palabra escrita y hablada se convierte en un instrumento de esperanza, consuelo y fe. Muchísimas gracias, Juan Ángel. Bueno, chicos, debemos saber que por la Edad Media, claramente, pues, había muchas circunstancias de peleas, sobre todo por territorios. Entonces, recientemente había surgido la caída del Imperio Romano y eso lo que causó fue como una reforma del gobierno, de la construcción de sociedad y demás, ¿sí? Pero como siempre, cuando hay guerras, pues hay personas que son muy afectadas, ¿sí? Que le matan a las personas, que sufren económicamente, bueno, está todo este tema. Entonces, en estos tiempos también es cuando surge la peste negra. Entonces, por ende, también al la medicina no estar tan avanzada y demás, pues también hay una crisis de salubridad y demás. Por eso, chicos, es que se habla de que pues hubo un enfoque bastante cristiano, donde el enfoque era Dios y demás, y pues en eso las personas hallaban y encontraban consuelo, ¿sí? Hubo un problema bastante fuerte durante este tiempo y era el que les mencionaba ahorita. La iglesia empezó a tener control también como gobernantes y entonces eso los llevó a desviar un poco
la intención, en este caso, de Dios, de reforjar los valores cristianos y de ejercer, ay, perdón, estoy más enredada que de costumbre, ¿no? Los llevó a ejercer un gobierno muy alejado de las cosas cristianas. Entonces ya como que su enfoque fue más el poder, el gobierno y demás, y todo el tema cristiano como que se tergiversó un poquito y perdió su enfoque principal, ¿vale? Sin embargo, pues sí, debemos tener claro que en todo este tema que se vivió durante la Edad Media, que fue un periodo histórico bastante largo, pues claramente, pues la literatura era un instrumento de esperanza para todos, ¿no? Donde podían encontrar consuelo y pues al Señor, claramente. Ahora vamos con la etimología. Por favor, ¿alguno de ustedes me ayuda leyendo la etimología? Gracias, Samu, ayúdame. Em, voy, dame 5. Etimología de literatura o sí, de literatura nomás, ¿sí? Las dos, por favor. Bueno, dice del latín literatura que proviene de litera, letra, y hace referencia al arte de escribir con belleza y profundidad medieval, de latín medium, sería, no, aebum, que significa edad media. Listo, muchísimas gracias, Samu. Entonces, hermosos. Literatura que viene del latín literatura, que proviene de litera y hace referencia a qué? A letra. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Y medieval, pues de la Edad Media. ¿Qué es Edad Media? Pues es un periodo histórico, valga la redundancia, de la historia, ¿vale? Ahora vamos a profundizar un poquito más en la historia. No es el tema, pero pues como les decía, tiene una gran influencia en el tema que estamos hablando hoy. Entonces tenemos historia. La Edad Media se divide en 3 etapas. Por favor, alguno que me ayude leyendo la etapa número 1. Dale, Sam. Dice la Alta Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo X. Comienza con la caída del Imperio Romano. La mayoría de los textos eran religiosos escritos en latín. Muchísimas gracias, Samu. Entonces, varias cosas importantes. La Edad Media inicia durante el siglo V, ¿cierto? Y básicamente surge a raíz de la caída del Imperio Romano, es decir, el imperio y el gobierno romano ya no existen. La mayoría de los textos eran escritos ¿en qué? En latín, porque era el idioma predominante, ya que pues el Imperio Romano era el que los estaba gobernando a todos. Entonces era el idioma más hablado. Y adicional a eso, pues tenían un enfoque religioso, que ya habíamos hablado de ello, ¿cierto? Por favor, David, perdón, Felipe, ayúdame con la segunda. Mm, eh, en la Edad Media, siglo XI hasta siglo XIII, aparecen en la literatura lenguas romances, como el castellano, nacen los cantares de gesta y poemas épicos. Muchísimas gracias. Entonces, durante los siglos XI y XIII aparece la literatura en lenguas romances, que dentro de las lenguas romances encontramos el castellano. Es decir, ya no todo se hace en latín, sino que se empieza a generar una libertad y aparecen escritos en otras lenguas y pues claramente eso permite que llegue a otro tipo de personas, ¿vale? Y vamos con el último. ¿Quién tiene la manita levantada para el último? Eh, Dale, Juan Ángel, el último, por favor. Listo, profe. Baja Edad Media, del siglo XIV al XV. La literatura se hace más diversa, surgen temas más humanos, se desarrolla el teatro y la poesía amorosa. Muchísimas gracias. Ya prácticamente finalizando todo el tema de la Edad Media, se empieza a generar una libertad, ¿no? Y entonces vemos cómo surgen otras cosas. Ya no es el enfoque religioso, ya no es solo el latín, sino que empieza a haber más categorías y empiezan a surgir temas más humanos.
Imagínense que a raíz de toda la opresión que sufrió el pueblo por el Imperio Romano y en este caso por la Iglesia, empieza a surgir un movimiento donde las personas quieren hacer a Dios a un lado, ¿sí? Donde quieren que Dios no haga parte. Y por eso empiezan a surgir temas más humanísticos, más enfocados en el yo, ¿sí? Como el yo todopoderoso, el yo puedo todo, el yo soy solo, ¿sí? Como esa expectativa, el yo. Pero es como a raíz de todo ese movimiento, pero ya yo creo que la próxima clase lo vamos a ver. Bueno, se ven los primeros pasos hacia el teatro y hacia la poesía amorosa. ¿Hasta ahí algún aporte, algún comentario? ¿No? Listo, hermosos. Vamos a ver este video. Este video nos va a hablar de 5 cosas que deberíamos saber de la Edad Media. Entonces, por favor, prestémosle atención. Es muy interesante, chicos, y pues nos va a llevar a replantearnos también o a conocer más bien nuestras raíces. Entonces, vamos a prestarle atención, por favor. Si nos carga. Smile and Learn. 5 cosas que deberías saber de la Edad Media. La Edad Media es un periodo histórico muy largo, nada más y nada menos que 10 siglos. Comienza con la caída del Imperio Romano en el año 476 y termina con el descubrimiento de América en 1492. El fin de la Edad Media también se asocia con la caída del Imperio Bizantino y a la invención de la imprenta. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa se dividió en muchos territorios. La mayoría estaban dominados por la monarquía, una forma de gobierno en la que los reyes Ay, Dios, que avance, que avance. tenían el poder, es decir, los reyes eran los que mandaban. En la Edad Media, la sociedad se regía por el feudalismo. ¿No sabes qué es el feudalismo? Imagina una pirámide. Arriba tendríamos a los reyes, que como hemos dicho antes, eran los que mandaban, con permiso del clero, por encima de todos. Por debajo de ellos estaba la nobleza, quien controlaba los territorios cedidos por los reyes a cambio de jurar lealtad y defensa en caso de guerra. Los nobles tenían poder sobre los vasallos y campesinos, que vivían y trabajaban en sus tierras, y estos recibían la protección de los nobles. A cambio de todos estos beneficios, los vasallos pagaban con creces a sus señores. Como hemos comentado, la Edad Media duró más de 1000 años. Por eso diferenciamos 2 etapas, la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, del siglo XI al siglo XV. ¿Y en qué se diferencian? En la Alta Edad Media, los nobles y el clero tenían mucho poder. En cambio, en la Baja Edad Media, la monarquía se fortalece. En la Alta Edad Media, la agricultura y la ganadería eran un sistema de subsistencia, es decir, solo pretendía cubrir la alimentación. En cambio, en la Baja Edad Media se aumenta la producción y con ella se reactiva el comercio. Mientras que en la Alta Edad Media se vivía principalmente en los feudos, en la Baja Edad Media resurgen las ciudades, que se convierten en nuevos centros económicos. En la Edad Media las guerras estaban a la orden del día, de ahí la importancia de los caballeros, una figura clave para defender a los reyes y nobles. Estos estaban entrenados y aprendían a manejar con destreza todo tipo de armas. Llevaban una fuerte armadura y un yelmo que les servía como protección. Muchos de ellos formaban parte de la nobleza. Además de en las guerras, los caballeros también participaban en torneos y justas donde se jugaban su prestigio. ¿Has visto alguna vez un castillo? Los castillos son un tipo de construcción característica de la Edad Media. Solían estar construidos en lugares elevados y fáciles de defender, ya que tenían una gran visibilidad sobre el territorio. Normalmente estaban protegidos por las murallas y en ocasiones tenían un foso alrededor. En ellos vivían reyes y nobles.
En los mercados medievales, los ciudadanos podían comprar e intercambiar comida, cereales, especias, telas, joyas. Los campesinos vendían productos del campo y animales, y los artesanos vendían objetos hechos a mano. En la Edad Media, los artesanos que trabajaban en el mismo oficio se juntaban formando gremios. Algunos ejemplos son los herreros, los panaderos, los canteros. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre la Edad Media. ¿Te ha gustado? Listo, mis hermosos. Entonces, rápidamente compártame, ¿qué les queda del video? Pero levante la manito y nos cuenta. A ver, Juana. Profe, pues no tengo ninguna aportación sobre el video, pero pues sí tengo una pregunta que es, profe, ¿cómo ahí la gente se comunicaba con lenguaje de señas? La gente, o sea, que no podía escuchar, o también existía el lenguaje de braille para las personas que no podían ver. Ok, listo, Juana, ya vamos para allá. Pero chicos, en cuanto al video, ¿qué aportes? Porque es un video que tiene muchísima información, no puedo creer que no les haya quedado nada. ¿Me pusieron atención al video? Dale. Profe, que cuando habían muchas, ¿cómo se dice? Mucha gente que hacía comercio de una sola cosa, se juntaban y se formaban gremios de diferentes cosas. Ok, listo, Samu, Orduz. Profe, yo lo que entendí fue que en la Edad Media, pues, había 3 etapas: la Edad Alta, la Edad Media Alta, Baja y Media, y que existía clases sociales ahí, que eran primero que están los reyes, después los nobles, después como los plebeyos y por último los campesinos, creo. Y también entendimos que en la Alta Edad Media, pues, pues ahí, pues que, digamos que ahí influía más la guerra, mientras que en la Baja Edad Media no era tan común la guerra, y había, pues, y la economía ya se está centralizando en las ciudades. Listo, Samu, muchas gracias. Allá. Lo que yo, bueno, lo que como que más me gustó del video fue que en la Edad Media habían dos partes, la Edad Media alta y la Edad Media baja. Entonces en la Edad Media alta, o sea, como que todo estaba bien, pero pues no había como, o sea, en el video mostraron imágenes de que como que no habían, no sé, no sé si es que no habían tantos recursos, porque mostraban muy poquitos alimentos, pero el pueblo y eso, o sea, como que eso estaba bien. Ya en la media baja, pues es que la monarquía sube y, eh, y pues los plebeyos bajan y, y pues ya como que se ven más recursos, como más economía, también mercado y pues en animales para poder comer. Ok, listo. Muchísimas gracias. Bueno, mis hermosos. Entonces, durante la Edad Media había muchas guerras, ¿no? Había clases sociales, surgió la caída del Imperio Romano, surgió toda la figura del caballero y de los castillos y demás. Y adicional a eso había una figura que se denominaba el feudalismo. Eso no lo explicaron en el video. ¿Quién me puede decir qué es el feudalismo? A ver, dale. No me acuerdo bien los nombres, pero era que creo que habían cuatro. No me acuerdo, pero uno era como el líder que mandaba, le prestaba las tierras a otros para que las manejaran y en caso de guerra que ellos les ayudaran. Los otros eran los plebeyos y los bayas, bueno, no me acuerdo el nombre, pero ellos trabajaban para los Los que les vasallos. prestaban la tierra
y ya. Listo, Miguel, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, Miguel decía algo muy importante, chicos, y quiero que nos quedan 2 minutos, que cerremos con esto, ya les doy la palabrita a los que tienen la manito levantada. Básicamente, cuando hablamos de un sistema feudal, estamos hablando del sistema económico que había durante la Edad Media, ¿vale? Donde había un terrateniente, una persona que era líder, como dijo Miguel, que tenía varias tierras, ¿cierto? O un pedazo de tierra muy grande. ¿Qué hacía él? Dividía esas tierras, ¿cierto? Las dividía. Entonces le daba una parte a Ayat, otra a Miguel, otra a Samuel, que son los que veo acá, ¿sí? Y cada uno de ustedes tiene que trabajar esa tierra. ¿A cambio de qué? De comida y de vivienda. Pero no solo eso, si llega a surgir una guerra, al yo haberles dado mi tierra y ustedes están trabajando mi tierra, ustedes deben respaldarme durante esa guerra. Entonces era un compromiso donde ustedes trabajaban la tierra a cambio de comida y vivienda y adicional a eso se comprometían a apoyarme a mí en caso de que hubiera alguna guerra, ¿sí? Este sistema colapsó ya que todo el tema del sistema feudal empezó a generar un aprovechamiento de las personas que tenían. Entonces, no solo tenían que trabajar y darles sus ganancias, sino que tenían que apoyarlos en la guerra. Y pues no estaban obteniendo ningún beneficio más que comida y vivienda. Y a veces las situaciones eran precarias. Por eso es que el pueblo y la comunidad no vivía contenta, ¿sí? Y en base a eso, pues se genera todo el enfoque literario. Mis hermosos, va a terminar, nos vemos a las 10:05 nuevamente, ¿vale? 10:05. Profe, una pregunta, porque en el video no apareció en bueno, en el feudalismo, digamos, por decirlo así, los siervos, ni el clero. Ya les voy a explicar eso cuando volvamos.